Punto de partida. ADT, confía la seguridad de tu hogar a los expertos. Inscríbete y ahorra con Ir por Más de Caja Los Andes. www.británico.cl 100% inglés. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya en contacto con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado demócrata cristiano Iván Flores. Diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, buen día, Fernando. A ver, partamos por lo más contingente que me parece interesante. Ya está fijada la fecha para la votación respecto de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para el 23 de octubre, ¿no? ¿No es verdad? Son dos temas distintos, Fernando. El 23 de octubre lo que tenemos es la puesta en tabla del proyecto de las 40 horas. De las 40 horas, sí, estoy mezclando dos cosas, tiene toda la razón. Partamos, eso es cuando uno trata de juntar temas para que parezca más corto. Lo que uno está diciendo con lo que está pensando. Exactamente, uno a veces por recibir la crítica de que habla mucho, entonces lo sintetiza demasiado y a veces mal. Tenemos el mismo problema entonces. Bueno, partamos con el 23 de octubre y las 40 horas. Esa es la fecha donde ya está fijado que se vota el proyecto de 40 horas, ¿verdad? Sí. A ver, sí y no. A ver, ¿por qué no? Lo que está resuelto es una cuestión reglamentaria. A ver, recordemos, Fernando, en dos líneas nada más. Desde 1925 hasta el 11 de septiembre de 1973 era el Congreso Nacional el que recibía leyes del Ejecutivo o producía proyectos desde los parlamentarios y los ordenaba en la tabla de acuerdo a las urgencias, las que conversaba con el gobierno y las que definía. A partir de la reforma constitucional del 80, le fue quitada esta atribución al Congreso Nacional, estoy hablando de la Cámara y del Senado, y se trasladó la atribución de colocar urgencias totalmente al Ejecutivo, al gobierno, de tal manera de que hoy día es el gobierno el que ordena la tabla, porque si le coloca discusión inmediata, hay 6 días para ponerlo en tabla. Si le coloca suma, hay 15 días para ponerlo en tabla y así sucesivamente. De tal manera de que todas las semanas, incluso el día anterior al que aprobemos la tabla, que es el día martes en la mañana, en reunión de comité de todos los sectores políticos, no sabemos si el gobierno le va a colocar tal o cual urgencia, tal o cual proyecto y nos desarma lo que uno pudiera planificar como tabla, ¿ya? Bueno, sí. ¿Qué fue lo que resolvimos finalmente entonces? A través de una interpretación de un reglamento que hay dos cosas que no estaban del todo claras, pero hicimos una interpretación armónica, dicen los abogados, respecto de dos artículos, que tiene que ver con una atribución que tiene el presidente de la Cámara, que está en otro artículo, que es la de convocar a sesiones especiales. Entendamos como sesiones especiales lo que ya nosotros habíamos resuelto por acuerdo político, de juntarnos todos los miércoles, ya no de tanto en tanto cuando haya algo, sino que todos los miércoles para apurar el tranco en el trabajo legislativo, en sesiones legislativas y en sesiones que tengan que ver con el tratamiento de temas que alrededor de 50 parlamentarios con su firma solicitan que se llame a una sesión especial y el presidente lo hace. Bueno, en este caso, haciendo uso de esa atribución y haciendo la interpretación correcta de dos artículos distintos, que son el 192 y 193, si mal no recuerdo, el presidente, además de poder convocar, puede ordenar la tabla. Y eso significó entonces que nosotros los parlamentarios podamos tratar en una sesión especial algún tema que no tenga que ver con las urgencias que pone el gobierno. ¿Ya? Eso para que entendamos el contexto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Utilizar la atribución, hacer esa interpretación y definitivamente decir, mire, el miércoles 23 a las 17 horas vamos a convocar al Pleno de la Cámara para tratar el proyecto de 40 horas laborables. ¿Por qué digo sí y no? Porque está la parte del sí. La parte que no depende de mí, porque para eso hay otros mecanismos que también están reglados, que es en qué momento se vota. Yo llamé a iniciar el debate. La votación de un proyecto se acuerda cuando todos los comités, y esto es por unanimidad,
resuelven decir, mira, vamos a cortar los tiempos, que es una cuestión que ya hemos venido haciendo, Fernando, y ha sido súper bueno, porque por reglamento cada parlamentario puede intervenir 10 minutos para colocar su ponencia. Cuando hablan 30 parlamentarios son 300 minutos y esos son varios días. Cuando el proyecto no tiene urgencia pueden pasar semanas entre un debate y otro, ¿ya? Bueno, en este caso, mi atribución es para iniciar el debate. Cuando se vote va a depender si hay unanimidad de todos los comités. Y si no hay unanimidad, cuando han intervenido 6 parlamentarios, un jefe de comité puede pedir el cierre del debate. Y el cierre del debate podría significar, si estamos en tiempo, de poder votar en general. ¿Ya? Por lo tanto, eso no depende de mí. O sea, en términos, si se quiere, de plazo, ¿hay por lo menos alguna expectativa de antes de qué tiempo, de qué plazo se puede ver esto? Porque ya está llevando mucho tiempo, se ha discutido mucho, vuelve a sentarse esto en la Cámara. ¿Cuánto podría durar este tipo de situación? No es posible anticiparlo, y lo digo con responsabilidad, independientemente que yo tenga mi propia posición. Estoy hablando como presidente de la Cámara, y eso es lo que a mí me compete señalar. O sea, yo ya tomé una decisión política. Y la decisión política es la de colocar el proyecto de una vez por todas en el debate donde corresponde estar, no a través de los medios, no a través de mecanismos informales que no van a resolver el tratamiento de este proyecto. Yo lo he colocado en el punto y en el lugar donde debe estar, que es la sala de la Cámara de Diputados, para que ese debate despeje dudas, despeje preocupaciones, refuerce ideas matrices, en fin. Cuándo votar va a depender, a partir de ese mismo momento, de los parlamentarios. Porque si hay unanimidad, lo hemos hecho. Mira, ayer, por ejemplo, ayer fue jueves, ¿no? Sí. Ayer fue jueves. Ayer, por ejemplo, decidimos colocar 2 proyectos. Uno que tenía que ver con femicidio, otro tenía que ver con pensión alimenticia. Como el proyecto era relativamente simple, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, muchachos, ¿para qué vamos a debatir varios días, entre varias semanas? Hagámoslo fácil, despacho. 5 minutos para que el diputado informante informe, 5 minutos para que hablen en contra, 5 minutos para que hablen a favor, y listo. Y se vota al final del orden del día, o sea, al final de la mañana. Eso fue lo que hicimos. Cuando haya acuerdo, pudiera ser el caso. Si no hay acuerdo, basta, y eso también se hizo con el proyecto del litio, que fue una sesión especial legislativa que también convoqué para discutir el asunto. Y en ese momento habían cerca de 30 y tantos inscritos para hablar, por lo tanto excedía por lejos la posibilidad de cerrarlo en dicha sesión, que dura 1 hora y media. Entonces, ¿qué ocurrió? Habían hablado 7 parlamentarios y un jefe de comité por escrito pidió el cierre del debate. Se cerró el debate, no hubo mayores intervenciones, el ministro ocupó un par de minutos de su tiempo, estábamos dentro del plazo y por lo tanto se votó. A ver, ahí hay un asunto interesante, entremos en materia concreta. Ayer se votó esta idea que el litio podía tener posibilidades de ser expropiado, y se votó en contra de esa moción, con varios votos de Demócrata Cristiano. No sé si habrás contado con el suyo también, 2 radicales, el diputado Pepe Out. ¿Cuál era exactamente la discusión respecto del litio, que hoy día está siendo utilizado prácticamente en todo discurso como una gran potencialidad chilena, y con todos los resguardos de que no vaya a transformarse una vez más en el despilfarro que se hubo, como el caso del salitre y todo lo demás? ¿Qué pasó ayer? Bueno, ahí hay una discusión que sin duda es política, es ideológica, y también es técnica. Yo recuerdo las palabras del anterior presidente de Codelco, cuando decía, mira, todos los años vamos perdiendo, no me acuerdo la cifra, Fernando, me puedo equivocar, pero entiendo que todos los años perdíamos alrededor del 5% de la ley del litio. O sea, es como el bosque nativo. Sacábamos el mejor árbol, el más recto, el más fuerte, el más bonito, lo cortábamos, no lo usábamos para semillas. Y después en el segundo raleo íbamos sacando lo que estaban un poquito chueco, y al cabo de un par de años lo único que quedaba en el bosque nativo eran todos los árboles chuecos, los árboles picados, los árboles que no servían para muebles, solamente servían para otras cosas, para leña. Bueno, según decía este señor de Codelco, todos los años
la ley del litio, la calidad del litio pierde alrededor del 5%. Eso es lo que dijo el presidente Codelco. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Hoy día lo que hacemos es como en todo orden de cosas, po. Vendemos chips de madera, no vendemos muebles, vendemos el salmón fresco enfriado, solamente le saca las vísceras, salen las tripas, la cabeza y el resto, donde le hacen los envasados finos, en los países más desarrollados. En el caso del litio nosotros vendemos la sal, po. Y en otros lados hacen los autos, las baterías, no hay valor agregado en esto. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Primero, habían 2 artículos en el proyecto que fue presentado por moción de parlamentarios de oposición. Lo que se hizo fue decir, el primer artículo es, reafirmemos el interés nacional para que el litio efectivamente sea 100% chileno, y además administrado por chilenos. Bueno, el segundo fue más controversial porque lo que establecía era una suerte de expropiación para que Sokimich salga de la administración del litio y por lo tanto de las decisiones que tienen que ver más con privado que con la participación 100% de empresas chilenas, en este caso de una empresa del Estado. Y ahí hubo un debate porque en definitiva hay salares que son efectivamente de completa tutela de Codelco. Y unos decían, no, el Estado no puede expropiar el Estado. Y otros decían, bueno, si en definitiva hay participación de capitales extranjeros en esto, la verdad es que queremos que las utilidades queden en Chile cuando esto va a ser el alma de la electromovilidad en un par de años más, sobre todo cuando se está hablando de carbono neutralidad, que es bien distinto a lo que acabo de escucharle a la ministra de Medio Ambiente cuando dice que cuando el presidente anunció la descarbonización estábamos comprometiéndonos a la carbono neutralidad. No tiene nada que ver. Y me llama la atención profundamente que la ministra de Medio Ambiente no sé si confunda los términos o en definitiva está hablando de una cosa pensando en otra. El carbono neutralidad, que fue algo que le presentamos al presidente Piñera junto con el presidente del Senado a través de un documento que ese mismo día habíamos aprobado en la Cámara y que después con otro proyecto, que en este caso de mi autoría, lo votamos casi por unanimidad. Solamente hubo un voto en abstención, que es el proyecto de carbono neutralidad y la declaración de emergencia climática y ecológica en Chile para fin de poder movilizar recursos sin tener que esperar que la emergencia ocurra, sino que estén disponibles para ello. Es una cosa totalmente distinta, no es descarbonizando solamente la matriz energética que llegamos al carbono neutralidad cuando tenemos el bosque nativo hecho pedazo, te fijas, y con un conflicto en los bosques plantados por el tema del agua. Entonces aquí hay que verlo con mucho más integralidad. Bueno, ya hemos tratado como 4 temas distintos a partir de las 40 horas, Fernando. Sí, es verdad, pero en términos, bueno, en términos de litio, lo que ayer entiendo que se rechazó fue la posibilidad expropiatoria, ¿no? El miércoles, sí. Sí, bueno, esa fue la discusión y tenía que ver con marcar un punto que también es político, creo yo, además de lo que para algunos parlamentarios era una cuestión práctica y de necesidad, que era una nacionalización del litio donde solamente hubiese intervención nacional en eso. Lo que planteó, y voy a citar al ministro en esto, no es textual lo que voy a decir, pero fue el contexto, es decir, en primer lugar el Estado no puede expropiar el Estado y en segundo lugar esto puede, entre comillas, espantar algunas inversiones extranjeras en el área minera que están a puertas de realizarse. Eso fue lo que dijo el ministro. Otros decían, no, nosotros defendemos que el litio sea administrado 100% por Chile. Y ese fue el debate en definitiva, ¿no? Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Iván Flores. Déjeme hacerle una pregunta que causó bastante... hizo bastante ruido, incluso lo criticaron harto. ¿Por qué no fue al TEDEUM? ¿Usted no hay un protocolo normativo respecto de las autoridades que tienen que asistir? Bueno, es cierto. Y voy a decirlo con mucha franqueza, Fernando. Yo no medí el alcance de esa decisión, que fue una decisión, primero, política, y luego una decisión más bien regionalista. Y no tiene que ver con electorado ni nada de eso, como algunos han señalado. Yo sencillamente tomé una decisión, porque yo entiendo, a ver, y
y voy a hacer abstracción de que estamos en un Estado laico, ¿no? Por lo tanto, esos actos protocolares tienen que ver con lo que uno profesa, más allá de lo que uno representa, pero también de lo que uno representa. Hagamos abstracción de ese punto. Vámonos exclusivamente a lo representativo. Yo tengo súper claro que la Cámara de Diputados, que es una cámara homóloga del Senado, tiene que estar donde tiene que estar. Y eso fue cubierto, porque en el Te Deum evangélico estuvo presente el vicepresidente Out con todas las atribuciones, y por el Senado estuvo el senador Moreira. En el caso de la Cámara hubo un vicepresidente. Yo estuve en el Te Deum evangélico en región. Y en el caso del Te Deum católico estuvo la primera vicepresidenta, y todo eso fue anunciado con más de una semana, casi 2 semanas de anticipación a la moneda, y resuelto en la mesa de la Cámara de Diputados. Entonces, en un acto estaba un vicepresidente, en el otro acto estuvo la primera vicepresidenta, y yo entendía que el acto más republicano, más tradicional, y donde yo de todas maneras debía estar, era en la parada militar del día 19, y ahí estuvimos. O sea, siempre la Cámara estuvo oficialmente representada y avisada con anticipación. Yo fui a las dos cosas, porque además yo soy cristiano, entonces estuve en el Te Deum evangélico en regiones y estuve en el Te Deum católico en regiones. Y en ese caso, en mi región. Sí, no, yo lo entiendo, ahí en Valdivia, pero lo que llamó la atención incluso de varias personas de su propia bancada es que naturalmente una representación como la de la presidencia del Senado, de la Cámara de Diputados, normalmente uno los veía, y no tiene por qué ser esto algo anquilosado ad eternum, de repente puede ser que varíe, pero uno lo veía aquí en la ceremonia del Te Deum oficial de Santiago. Ahora, yo entiendo que eventualmente se puede hacer variaciones, pero causó bastante discusión esto incluso dentro de su propio partido. Sí, de hecho hubo interpretación, algunos dijeron que yo estaba enojado con todo lo que ha pasado en la Iglesia Católica. Sí, estamos muy enojados con lo que ha pasado con algunos curas de la Iglesia Católica. Yo soy católico, pero ese no era el punto. Si uno representa instituciones, y cuando alguien de una institución mete las patas, uno no se enoja con la institución, se enoja con las personas. O sea, yo no me puedo enojar con carabineros cuando los necesitamos, solo porque hay algunos carabineros que se salieron harto lejos de la raya. Pero en todo caso, mira, nadie reclamó ni nadie dijo nada en el caso del Te Deum evangélico. El lío se armó con el Te Deum católico. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué? Porque ambos son principios de fe, ambos son iglesias oficialmente reconocidas en Chile, desde que además se promulga la ley de libertad de culto a finales de los 90, de tal manera que podían haber sido las críticas en los dos Te Deum. Sin embargo, en el evangélico nadie dijo nada, los reclamos vinieron en el católico. Entonces, me hago una pregunta. En todo caso, Fernando, y lo debo decir con claridad, no es una excusa. Yo tomé una decisión por razones que tienen que ver con esto, pero no en todo lo que se dijo. Yo sencillamente dije, voy a está la Cámara cubierta en Santiago, yo lo voy a pasar en regiones. Así como estuvimos con el presidente de la República y el presidente del Senado conmemorando el combate naval de Iquique, en Iquique, por segunda vez, y el acto oficial se hizo en Valparaíso, como siempre se había hecho. Y estuvimos en Iquique. Sí, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Sí, ahora usted lo han mirado con lupa mucho más que probablemente a otros presidentes de la Cámara de Diputados, porque la forma en que llegó a la Cámara también fue bastante inusual. Estaba fijado que fuera Gabriel Silver, quien tuvo una denuncia, y por lo tanto tuvo que dar un paso al costado. Pablo Lorenzini, que seguía en línea, no contaba con mucho aprecio ni siquiera la propia democracia cristiana, y entra usted en esa instancia como presidente de la Cámara de Diputados, y por lo tanto me imagino tiene una mayor
ocultación de lo que hubiese tenido el protocolo tradicional de quien quiera le hubiese tocado estar en turno. Así que y por eso que se miran uno a uno, que también son bastante interesantes conversar con usted, algunas de las frases que ha planteado respecto, por ejemplo, lo de la adopción homoparental, donde usted dijo que no, fue muy descontextualizado eso, Fernando. Sí, a ver, ¿por qué no mira, lo planteó ahí? Cada vez que citamos un asunto valórico, y lo trato de decir con claridad de lo que pienso, pero con la mayor suavidad, porque estos temas generan respuestas muy fuertes. Yo prefiero que nos concentremos en el proyecto que usted señaló, porque las veces que lo he mencionado, la verdad es que las reacciones son violentísimas. Y se descontextualizan, y cada vez que la cadena de comunicación entre uno y otra persona la recibe, se va encabritando más esto y termina en un escándalo gigantesco. Entonces, la tolerancia, el respeto a las ideas, el respeto a lo que uno piensa, cuando uno diga yo pienso de tal manera, pero mi tarea es conducir la Cámara de Diputados y darle garantía desde el Frente Amplio hasta la UDI para que esta cuestión funcione y todo el mundo puede hacer lo que tiene que hacer el Parlamento, el Congreso Nacional y particularmente la Cámara de Diputados, es que todo el mundo pueda opinar como pueda opinar y que el resultado sea democrático por votación. Esa es mi pega. Las cosas como yo voto o las cosas que pienso jamás van a traspasar lo que es mi deber principal hoy día, es que hacer que la corporación funcione ojalá cada vez mejor, y estamos en eso. Estamos conversando y en todo caso, Fernando, yo no, y esto también lo voy a decir con claridad, no puedo compartir ese principio de que si le tocaba a Silver, a mí casi llegué por la ventana, o si le tocaba a Lorenzini, todos mis camaradas y cualquier parlamentario de la Cámara puede ser presidente de la Cámara. Cada uno tiene particularidades, tiene méritos propios, y esto no es por orden de llegada, son acuerdos políticos. Yo llegué a la votación de la sala por la unanimidad de mi bancada. Las circunstancias que se dieron fueron tristes, sí, fueron tristes para todos, no solamente para Gabriel, fueron tristes para todos. O sea, que alguien te acuse por un anónimo de que ocurrió tal o cual cosa, pucha, que es difícil, porque no le pega solamente a la persona, le pega a la institución. ¿No? Lo mismo está pasando ahora con la acusación de un parlamentario, y yo jamás voy a emitir un pronunciamiento más que decir, mira, estamos aplicando el reglamento porque es lo que tiene que hacer. Hicimos un protocolo de acoso y ese protocolo se va a cumplir, le guste o no le guste al que sea, y lo aplicamos. Pero yo no voy a condenar a ese parlamentario hasta que no se resuelva la investigación, ¿te fijas? Entonces, sí. Yo la verdad es que las circunstancias son las circunstancias. Yo que soy creyente digo, Diosito me colocó ahí, yo tenía dos opciones, lo tomo o lo dejo. Lo tomé. Y en ese escenario creo que tengo la experiencia. Yo he sido gobernador, he sido intendente, armé una región, he sido jefe del Servio, he sido jefe del PLAC, he trabajado fuera de Chile en organismos, y eso está ahí puesto sobre la mesa. O sea, será bueno, será malo para el cargo que tengo, pero ahí llegué y mis padres me votaron por unanimidad en la bancada, y después una votación dividida en la sala. Nada más. Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Hay un punto que a mí me deja perplejo. Yo tengo muchos paneles acá en la radio todos los días, donde vienen parlamentarios consistentemente de tanto de ambas cámaras, y he notado que si hay algo que se ha encarajinado un poquitito, ha sido una suerte de rivalidad, de discrepancia fuerte entre la Cámara de Diputados y el Senado, particularmente cuando se tiene que ver con velocidades de despacho de determinadas leyes, cuando se tiene que ver con prerrogativas que la Cámara de Diputados cree que los senadores también debieran cumplir. ¿Cuál es la relación que hay entre una y otra en términos de su funcionalidad para que efectivamente los proyectos de ley salgan a tiempo? Bueno, como dicen los puertorriqueños, eso es verdad. Y es así un poco, y es de ida y vuelta, ojo, solo que, y lo puedo decir, históricamente no ha habido reciprocidad. Recordemos, Fernando, que nosotros tenemos un sistema bicameral en donde la Cámara de Diputados, y esta es una frase que he dicho varias veces porque además lo pienso, la Cámara de Diputados no es el hermano chico del Senado, aunque algunos lo crean. Somos dos cámaras homólogas, idénticas. Tenemos dos funciones iguales y una función distinta. La función distinta es que es exclusiva de la Cámara en la fiscalización, y hay procedimientos para ello. La función distinta del Senado
el nombramiento de algunas autoridades nacionales que no las tiene la Cámara. El resto es idéntico. Si un proyecto ingresa por la Cámara, el Senado se convierte en revisora. Si un proyecto ingresa por el Senado, la Cámara se convierte en revisora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y hasta pudiera ser comprensible, Fernando. Hasta el periodo anterior, los diputados éramos 120, los senadores eran 38. De tal manera de que ellos tienen menos comisiones que nosotros. Nosotros teníamos, si mal no recuerdo, 21 comisión. Hoy día nosotros tenemos como 27, como 26 comisiones permanentes y ellos siguen más o menos en las mismas. Entonces, evidentemente, voy a decir cualquier cosa porque no lo sé exactamente, ellos pueden tener una comisión que tenga que ver con medio ambiente, agricultura y agua. Y nosotros tenemos, estoy inventando un ejemplo, no sé si exactamente es eso, pero nosotros tenemos, y esto sí lo sé, una comisión de agricultura, una comisión de medio ambiente, una comisión de recursos hídricos. Entonces, hay distintos tiempos en los que podemos ir trabajando un proyecto que en el caso del Senado entran como en un embudo porque son menos y tienen menos comisiones. Entonces, los tiempos claramente que puede dar la Cámara para un trámite legislativo puede ser mucho menor y evacuar los menor tiempos de lo que hace el Senado. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Lo que ha ocurrido históricamente, y esto es porque me lo han informado así, es que cuando ha habido acuerdo en la Cámara de Diputados por tratar un proyecto con rapidez, y así a ver, ¿y cómo se trata un proyecto con rapidez? Cuando nosotros no fabricamos la tabla, tomando un acuerdo como el que hemos tomado ahora casi permanentemente, que en vez de debatir 10 minutos, cada parlamentario hable 5 minutos. Lo que uno puede decir en 10, se puede decir en 5. Aprendamos eso. Y eso es lo que hemos estado haciendo y hemos casi duplicado el número de proyectos aprobados. Bueno, si nosotros apretamos el tranco y mandamos un proyecto al Senado y le pedimos, por favor, trátenlo rápido, eso no ha sido recíproco. ¿Ya? Entonces, qué sé yo, proyectos que tenían que ver con pesca, por ejemplo, qué sé yo, el proyecto Caleta o el repoblamiento de algas, que era súper importante para los bosques submarinos, nosotros lo trabajamos en 3 o 4 meses, yo era parte de la Comisión de Pesca, en 3 o 4 meses lo resolvimos, lo mandamos al Senado. Bueno, hay proyectos de eso que todavía están, y eso fue hace 2 años. Entonces, esa reciprocidad es algo que hemos estado conversando con el presidente Quintana, con el cual yo tengo una súper buena relación. Con el presidente Quintana tenemos que hacer, no es como el documento que nos entregó el presidente Piñera respecto de lo que eran la modernización del Parlamento, que fue un documento privado, no ha ingresado oficialmente, sencillamente fue una lista que era bastante desalineada, una lista de decir, mire, si usted no asegura la urgencia, tiene multa, le bajo los plazos para el tratamiento a tal plazo. Bueno, nosotros estamos trabajando en una propuesta que tenga que ver efectivamente con cómo resolver algunos cuellos de botella. Y uno de los temas que hemos conversado con el presidente Quintana es ver cómo nos alineamos, cómo acordamos que el tratamiento de algunas materias que son importantes, no para el Parlamento, si nosotros somos quienes debatimos a nombre de la comunidad, que sean proyectos que sean importantes por la comunidad, cómo le pone el acelerador la Cámara y de inmediato cómo le pone el acelerador al Senado. Sí, diputado, me queda muy poquito tiempo y quiero preguntarle por algo que ha estado últimamente muy en boga y que tiene que ver con la asistencia de los diputados a las sesiones. El caso del diputado Lavín, por ejemplo, ha sido emblemático. Las vacaciones que se toman y para lo cual hay un Pepe Grillo eterno ahí en Jorge Condesa, que mira muy atentamente lo que se paga cuando se ocurren estas vacaciones, todo lo que tiene que ver con las horas de trabajo efectivas de cada diputado. ¿Eso es algo que preocupe o que esté siendo de alguna manera evaluado a raíz de los casos que se han mencionado? Sí, Fernando, porque además esto es como los memes que circulan en las redes. Yo me enojaba con un par de amigos míos. Yo no sé si soy parte de una red nomás o me los mandan particularmente a mí al WhatsApp, pero me llegó hace unos días hasta uno de los tantos memes que decían ¿hasta cuándo los diputados chilenos, los parlamentarios chilenos tienen salud propia, ISAPRE propia, tienen jubilación por el hecho de ser parlamentarios, etcétera, 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 pero ganan 20 millones de pesos? Pero eso no es verdad. No, pues, es que esto es lo mismo, Fernando. A veces, que la asignación parlamentaria, por ejemplo, era 20 millones de pesos, hoy día es menos, con la rebaja que fue cerca de
de 3.500, casi 4.000 millones de pesos a la Cámara de Diputados, producto de la llegada de los nuevos, porque con esto de que los nuevos no iban a costar más, chuta. En fin, ese presupuesto ya no es, pero está itemizado. Con eso se pagan las oficinas, se pagan todos los gastos operativos. Entendamos que los parlamentarios tienen la equivalencia, y esto es constitucional, al rango de un ministro. Los ministros tienen autos, los ministros no se preocupan de los neumáticos, no se preocupan del aceite, ellos se suben a su auto. Nosotros usamos los autos particulares y nosotros tenemos que ponerle la benzina, etcétera. Todo eso va dentro de una asignación que trata de hacer equivalencia. Por lo tanto, la dieta parlamentaria es bien distinta. Bueno, eso es por un lado. ¿Y qué pasa con las vacaciones? Vamos con las vacaciones. El mes de febrero, que es el mes en que se entra en un receso parlamentario, no son vacaciones. De hecho, los funcionarios tienen el mismo régimen que cualquier otro trabajador, sobre todo del sector público. Hay turnos para ver las cuestiones administrativas, en fin, qué sé yo. Lo que no hay durante el mes de febrero es el trámite legislativo de proyectos. Pues yo podría hacer una apuesta, no tengo ninguna estadística, pero es lo que a lo menos yo hago y veo de mis colegas. Nadie para en febrero. No, a ver, no digo nadie, habrá alguno que para en febrero. La mayoría de nosotros lo que hacemos es igual que todos los fines de semana, cuando dicen estos gallos trabajan 3 días a la semana, 4 días a la semana. El lunes en Santiago, fíjate que el lunes tuvimos 23 comisiones. El edificio del Congreso de Santiago colapsó. No había, la propia comisión que tenía que resolver la acusación constitucional no tenía dónde sesionar. No había dónde sesionar. El sistema funciona automático, no me pidieron la autorización algunas comisiones que para poder sesionar fuera de sus horarios establecidos, citaron igual y colapsó el sistema. No habían 23 salas, ni 23 secretarios abogados, ni 23 abogados ayudantes que toman las actas, en fin, no había. Colapsó el sistema. Bueno, en este escenario, cuando trabajamos los lunes en Santiago, martes, miércoles, jueves en Valparaíso, el día jueves en la tarde todo el mundo corre para llegar a sus distritos. En mi caso, si yo llego antes de las 10 de la noche tomando un vuelo a Temuco y desplazándome 2 horas en auto, o a Puerto Montt desplazándome 2 horas y media a Valdivia, si logro llegar antes de las 10 de la noche todavía puedo tener una reunión en la oficina, un par de reuniones. Si llego a las 12 de la noche o 1 de la mañana, no tengo. El día viernes lo trabajamos todo en el distrito. Con el cambio de ley, voy a hablar de mi caso, también hay otros, yo tenía 5 comunas, hoy día tengo 12 comunas. Hay parlamentarios que tienen 43 comunas. Tratar de llegar a el acto no sé qué, a la asamblea del gremio no sé cuánto, que quieren tratar un proyecto que la factura electrónica, que está generando problemas en el mundo agrícola, en fin, o otro tema, es nuestra labor parlamentaria. ¿De dónde uno se nutre de los temas? Uno es imposible saberse lo que tratan 26 comisiones especializadas. Yo no soy experto en minería, pero de pronto tenemos que debatir proyectos mineros. No soy experto, no sé, en otras materias, no soy experto en agua, pero tenemos que meter. Entonces, ¿cómo uno se nutre de esto? Del contacto con la comunidad, pues. Las reuniones en las universidades, las reuniones con los gremios, las reuniones con las juntas de vecinos. Yo presenté un proyecto que todavía anda dando vuelta en el Ministerio de Trabajo que tiene que ver con que un matrimonio viejo ya, si el aportante es el hombre, al morirse su platita que cotizó en el sistema previsional pasa a su señora sobreviviente, pero si es al revés, topón para adentro el Estado. ¿Y cómo lo supe eso? Lo supe porque un viejo profesor mío de la escuela básica me dijo: Iván, mi señora era la aportante y está reenferma, y esa plata que ella aportó en esa caja se va a perder. Y empezamos a revisar y era cierto. Bueno, ya llevo 3 ministros del trabajo haciéndole ver esto, son re poquita la gente que queda. Se murió la señora hace 2 meses atrás, hace 3 meses atrás, le pagaron 1 mes, y después al segundo mes topón para adentro, y ese señor hoy día está en una pobreza paupérrima, perdió la mitad de su ingreso. Esas son las cosas que hacen que ver que los parlamentarios todos los fines de semana estamos al distrito. Y las vacaciones pasa lo mismo. La mayoría de nosotros en pleno febrero tenemos la fiesta patronal de esto, tenemos la reunión de no sé qué, el congreso anual de no sé cuánto. No son vacaciones para nosotros, Fernando, créeme que algunos se tomarán febrero, podrá ser, no tengo idea, pero la mayoría de nosotros con suerte nos tomamos un par de días, porque en tu distrito tendrías que salir del país, porque si te ven en tu distrito
tú vas al supermercado. Te van a hacer preguntas de todo tipo, ¿no? Mi señora ya no me acompaña hace mucho rato al supermercado. Mi hija me acompañaba y ya tampoco. Entonces, cuando yo llego al supermercado, doy más audiencias que en mi oficina. Porque me dice, oiga, don Iván, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Y qué le vaya a decir? Vaya a mi oficina el próximo mes, que a ver si tengo un espacio, lo atiendo ahí mismo. Pues. Entonces me demoro 4 o 5 horas en el supermercado con el carrito, con las cositas ahí, y contesto las preguntas de la gente. Don Iván, eso nos pasa a todos. Tenemos que terminar y le quiero agradecer este contacto y a ver si que podemos conversar más tarde cuando esta ola de proyectos legislativos que van con las reformas grandes y las de 40 horas y la de la misma acusación constitucional han pasado y ahí parece que podemos conversar de nuevo. Fernando, cuando usted quiera, encantado. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.